Vamos a abrir un espacio, como siempre en cada intermedio, para que hagan algunas preguntas. Así que sí vamos a grabarlo, este espacio de preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo, por favor? Soy todo oídos. A ver. Adelante, señora, por favor. Grita tu pregunta. ¿Cómo le podemos hacer para ayudar a los papás para tener esa comunicación, esas caricias, pero si no están bien unidos? Porque mi papá es un enojón. Yo no vivo con mis papás, hace 3 años que me salí de la casa y a mí me gustaría ayudar, pero no sé la forma de comunicación. No se deja. ¿Cuántos años tienes? No, 21. Ya tienes la edad suficiente para ser la mamá de tu papá. Reeducando a papá. Bueno, no te puedo dar ahorita una respuesta contundente, completa. Lo único que te voy a decir es que le des varias citas en los próximos años, no, meses. Dale citas diciéndole: papi, quiero platicar contigo. ¿De qué? De la vida, de nosotros, de Dios. Pero ojo, nunca le reclames nada. Solo escucha. Y empátate con él. Escúchalo y dile: cuánto lo siento, entiendo, qué barbaridad, qué pena, pero nunca lo regañes y nunca defiendas a quien él ataque. Si él ataca a tu mamá, cacha la bola caliente y no se la regreses. Y te lo vas a ir ganando, ganando. Pero es por cita. Pon en tu agenda, invitar a papá. Y si te manda a pedir espárragos, insiste. 8 días, 15 días después: papi, quiero platicar contigo. Te quiero escuchar. ¿De qué quieres, hija? ¿De qué quieres? De nosotros. De la vida. ¿Él es creyente? No. Él cree en Dios, pero no tanto. Él cree en un Dios a su medida. No toques ese tema todavía. Más adelante tal vez. ¿Okay? Y te voy a pedir por favor que en tu hoja de registro la buscas y pones ahí en la línea de hasta abajo: tengo especial interés en aprender a tratar a mi papá. Y así yo voy a saber que eres tú y te voy a estar tundiendo vía correo electrónico y vía WhatsApp. ¿Okay? Con muchas cosas que yo hice con mis papás, pero ya bastante más grandecito que tú. Yo ya tenía 43, no 21. Pero qué bueno que... ¿Cómo me gustaría tener tu edad y mi experiencia? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor. En relación con la educación de los niños, como decías ahorita, yo veo en el caso, sí veo en mi familia, específicamente aquí a Noah, él es todo un amor con sus niños, les platica, les da mucho tiempo, nunca les dice nada negativo, como decías tú ahorita. Pero uno que estaba acostumbrado a la educación anterior, y uno continuamente le está diciendo cómo, sí, de que no nos hace caso, porque pues él tiene su idea de cómo manejarlos, pero sí vemos que ya el niño tiene 4 años, cómo darles esa manera de que ya vayan agarrando el orden, que acomoden sus cosas, porque el hecho de que agarren todos los juguetes y los dejen tirados, todo eso pues está bien, pero con el tiempo, ¿cómo se les va a hacer? Porque a veces le digo yo: no, déjalo, no te entiende, ya no te entiende. Pero el niño cada vez va subiendo más sus límites, y de más. No sé cuál sea la estrategia. Estás creando un niño impune. ¿Verdad? Lo que habría que ver qué hacer. Imagínatelo con poder. Y de 30 años. Entonces, estás muy a tiempo, ¿no?, de fijarle límites. Pero los límites no son castigos, son límites. Y se llaman límites insalvables. Límites que el niño no pueda brincar. Si no le fijas límites a tus hijos, los vas a corromper, los vas a echar a perder.
los vas a hacer niños sin voluntad, sin fortaleza, sin disciplina. Porque todo lo que hemos dicho hasta ahorita de cómo blindar nuestro hogar contra el mal es la mano izquierda. Pero la mano derecha fija límites. Y si no fijas límites, se corrompen y al rato ellos van a ser quienes te den órdenes a ti, quienes te pongan condiciones a ti. Y no va a haber poder humano que los pueda disciplinar, más que tú desde ahorita. Entonces, pon límites. Me interesaría mucho seguir en comunicación, ya lo estamos. De hecho, fue por nuestra comunicación en la red como estás aquí, ¿sí? Y así que te voy a estar dando mucho seguimiento a que aprendas a fijar límites. ¿Correcto? Y otro tema fundamental para todos, no solo hay que poner límites. Si queremos hijos buenos, ojo con lo que voy a decir, por duro que se escuche, hay que saber frustrarlos. Hay que saber decirles no. Pero ¿cómo se dice un no? Se dice así: suaviter in modo, fortiter in re. Frase que inventó Julio César en la Roma imperial de 40 años antes de Cristo. ¿Qué significa suaviter in modo, fortiter in re? Significa suavísimo en el modo, firmísimo en la decisión. Esto nos lleva a un concepto esencial en la educación de nuestros hijos. Dejo por un lado el tema de las hambres básicas, por un momento me olvido de esto, para enfocarme en lo que es la otra ala de la educación. El ala izquierda es CTR, el ala derecha es orden, disciplina y virtudes. Pero tienen que ir a la par. Si junto con CTR, caricias, tiempo y reconocimiento, no creas, no haces que el niño entienda que la vida tiene límites de velocidad, de dinero, de crédito, de altura, de abismos, de errores, de crímenes, de delitos, de consecuencias terribles. La vida está llena de límites, sobre todo para el ser humano. Si no se lo haces ver y vivir desde muy pequeño, probablemente puedas desarrollar una personalidad criminal, una personalidad que nadie vaya a controlar cuando sea adulto. Entonces, a los hijos, cuando los amamos, hay que saberlos frustrar. Frustrar. Les voy a contar una anécdota así de las miles que se me vienen a la cabeza. Que apliqué con mi hija menor cuando a los 5 años le tocaba ir al kinder. Y ya con su mochilita atrás y sus trencitas y toda muy mona, con su uniforme. Siempre había sido de carácter muy firme la chamaquita, Andrea Isabel. Se me paró enfrente y con las manos en jarras me dijo: no quiero ir a la escuela. ¿What? Tragué saliva y dije: muy bien, aquí el que no trabaja o estudia no come. Me salí con ella, compré 20 periódicos de Reforma, le puse una mesita, un banquito, una botella de agua, una sombrillita, el policía de la cuadra que la cuidara, y le dije: ¿no quieres ir a la escuela a vender periódicos? Y toda la mañana, como 2 horas o 3, estuvo vendiendo periódicos. Pero pasaba la gente en un lugar de muy alto nivel, en la Ciudad de México, Avenida Reforma, frente a una iglesia, un lugar precioso, y al final estaba entre contenta y no, porque había ganado con 40 pesos. Que, por cierto, le dije: con esos 40 pesos pagas tu comida, dáselos a tu mamá si quieres comer. Y fue y se los dio. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, otra vez se para enfrente de mí, me dice: ya lo pensé bien, sí quiero ir a la escuela. Se estrelló. Con el paso de los años fue la alumna insignia de la Universidad de Anáhuac, la que no quería ir aquí. Pero ¿desde qué día se estrelló contra papá y mamá? Porque nos pusimos de acuerdo. Desde el primer momento, ella quiere imponer su voluntad y fuimos muy firmes y muy cariñosos a la vez. Ella no pudo brincar ese límite.
Entonces, me deben $1.000.000 de la consulta. Se los cambio por 1.000.000 de oraciones, por favor. Gratis la consulta, pero aplíquenlo. Sean capaces de decirles no a sus hijos. Sean capaces de frustrarlos, de no comprarles juguetes. Cada vez que ellos pidan algo, niéguenselo 7 veces. Y las otras 3, analícenlo antes de decir que sí. Llega un momento en que si ustedes frustran a sus hijos, a la vez que son cariñosos CTR, son hijos buenos. Y nadie les va a tomar el pelo, y nadie se los va a llevar a las filas del demonio, a las filas del adversario. Porque el vínculo filial que hacen con el Padre, que hace estas dos cosas, fijar límites y CTR, es indestructible. Es para toda la vida. ¿Correcto? Claro, hay otras muchas cosas que vamos a ver en la próxima vez que tenga el honor y el gusto de estar con ustedes. Muchas, la lista de cómo lograr hijos triunfadores es muy larga, que será, de una vez lo propongo, nuestro próximo tema es cómo lograr hijos triunfadores. Bien, porque casi nadie sabe cómo hacerlo. Volviendo al tema, bueno, perdón, todavía espacio para otra pregunta. Si uno ya tuvo la familia, babies, having babies, y fue disfuncional, ¿cómo aplicar lo que nos está enseñando con ellos? Empieza. Sí, con uno. Y aparte, Con ellos. Aparte el papá se volvió como hijo de mi mamá, adoptivo, y está en todas partes, es una familia integrada. Entre comillas. Integrada. Pues mira, no tengo mayores datos, pero te invito a seguir practicando. Para eso es el Messenger, ¿no? Sígueme preguntando y yo te sigo contestando. Durante algún tiempo antes de decirte me debes $10. Porque luego lo gratis dice valor. Pero ahorita estoy de oferta. Bien, cualquiera que me quiera hacer preguntas, a mi correo, a mi página web, ahí dice contacto, a mi celular, yo siempre estoy disponible, nunca me tardo en contestar. Ahorita, mientras era el intermedio, contesté 18 mensajes en WhatsApp y 4 correos, y en la mañana otros tantos. Ya siempre estoy al tanto de lo que pasa con mis alumnos o algunos pacientes, ¿no? Tengo mucho más alumnos que pacientes, ¿correcto? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, Grita la pregunta. okay. ¿Qué consejo le da usted a un joven que está en este próximo año entra ya a la universidad? ¿Qué le diría usted para que no se deje engañar fácilmente con lo que están enseñando ahorita y tal vez algo que lo ayude? ¿Es ese joven? Sí. Pues no tengo el gusto de conocerlo, pero si me permites, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo te llamas? Joseph. Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Sí? Bueno, si crees en Dios, dime, ¿quién es Dios? Más alto. ¿Más alto que? Más poderoso. ¿Más amoroso? ¿Más poderoso? ¿Como para hacer qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo. No, por un ejemplo. Es el mundo. La creación. Sí. O sea, tú, ¿qué predomina en ti? ¿Conoces a Dios o crees en Dios? ¿Qué es más fuerte en tu cabeza? ¿Conocer que Dios existe o creer que Dios existe? Te pongo un ejemplo. Los Ángeles es la capital de California, ¿no? ¿Lo crees o lo sabes? No sé. ¿Cuál es la capital de California? Sacramento. Ah, Sacramento. Pues entonces yo creía que era Los Ángeles, pero no sabía que es Sacramento. Ahora ya sé.
Entonces mi pregunta va por ahí. ¿Crees en Dios o conoces a Dios? Conozco. Conoces a Dios. Bien, entonces yo le diría a tu hijo, ¿es tu hijo o tu hermano? Sí, es mi. Ah, pensé que era tu hermano. Gracias. Yo le diría que conozca lo más profundamente posible quién es Dios. Conoce a Dios con tu inteligencia. Porque si tú crees en Dios, puedes perder la fe. Cualquier persona que solo crea en Dios, fácilmente pierde la fe. Pero trata de imaginar que Sacramento no es la capital de California. No es posible, cuando ya lo sabes. Entonces, una vez que tú conoces a Dios, ya no te puedes olvidar de Él. Mi consejo sería que estudies bien teología y filosofía que te permitan conocer a Dios, conocer a Cristo. ¿Tú sabes quién es Cristo? ¿Quién es? Jesús. Jesús Cristo. Sí, Jesús Cristo. ¿Quién es? Sí, ya sé, pero ¿quién es? ¿Quién está? Es Dios que se hizo hombre. ¿Por qué no hablas fuerte? No te oigo nada, perdón. Grítame. Que es Dios Cristo es Dios. que se hizo hombre. Es hombre también. Cristo es Dios y hombre verdadero, las dos cosas. Bien, muy buena respuesta. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, grupo. Fíjense bien todos. ¿Alguno de ustedes sabe cómo sabemos que Cristo en efecto resucitó? ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó? Por la fe. No, eso es cómo creemos o por qué creemos. Pero la pregunta que estoy haciendo es cómo sabemos que Cristo resucitó. Porque las Por mujeres no los evangelios o por la historia, o por escribió. No, Yo alimentándome de su mismo cuerpo. no, Por revelación. no. Todo eso es fe. Pero yo estoy preguntando por conocimiento. ¿Conocimiento propio? Sí. A ver, para que entiendan la pregunta. ¿Cómo sabemos que la distancia de aquí al Sol son 150 millones de kilómetros? Por el conocimiento. Porque lo leo. Porque No, por el tiempo que tarda la luz en... Correcto, hermano, muy bien. Por el tiempo que la luz tarda en llegar. Viajando a 300.000 kilómetros por segundo, calculamos la distancia y sabemos que algo que es un dato preciso. Bien, ¿cómo sabemos que Cristo resucitó? Así de preciso. A ver, Max. Los historiadores no cristianos. Bravo, 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 bravo. Un aplauso para él. Por favor. Por los historiadores no cristianos, no por los evangelios. A ver si, por ejemplo, Max se muere y yo quiero saber qué tan bueno era Max. ¿A quién le pregunto que sea más confiable? ¿A sus amigos o a sus enemigos? los enemigos. Ellos le van a decir la neta. No, pues realmente Max, mis respetos. Me caía gordísimo, pero era una persona honesta. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar sobre si Cristo resucitó o no? Pues a los historiadores de la época de Cristo. Y hay 5 historiadores. ¿Te sabes alguno más? Tácito, bien. Suetonio, Plinio el joven. ¿Ya tienes 3? Me encanta. Nos faltó Flavia Josefo. Bien, señor, muy bien, bravo, bravo, bravo. El más famoso, Flavio José. Entonces, sabemos que Cristo cumplió su palabra de resucitar al tercer día, porque los historiadores no cristianos lo certifican como un hecho histórico indudablemente verídico. No es revelación, es ciencia histórica.
Entonces, mi principal consejo para los chavos de hoy es que no lean principalmente cosas relacionadas con la fe, sino que se vayan a las fuentes racionales del conocimiento. Porque esto es consejo que me dio mi papá cuando yo tenía 6 años. Iba yo a hacer mi primera comunión. Me dijo, te voy a preparar, es que traigo una lastimadura, perdón. Te voy a preparar de tal modo, hijo, para tu primera comunión, que ya no vas a creer en Dios. ¿Cómo? No te hagas pato. Ahora vas a saber que existe. Fíjense qué diferencia. Ya no es tan importante que creas, ahora vas a saber, para que nunca te hagas pato, para que nunca hagas como si no existiera. Pues órale, papá. Y la primera lección que me dio fueron las 5 vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios. Entonces, cuando yo abro mis ojos a la razón, no es una creencia a la que yo tengo acceso, es un conocimiento. Es formidable crecer de esa manera, porque jamás se da una crisis de fe. No puedes dudar, porque ya sabes lo que sabes. Sería mi principal consejo. Que bebas a breves de las fuentes de conocimiento. Desde luego sin despreciar las fuentes de la revelación y las fuentes de la tradición cristiana, del magisterio de la Iglesia, pero Santo Tomás aconseja que la vía regia para el conocimiento de Dios sea la inteligencia humana. Consejo para todos, y principalmente para los jóvenes con alto nivel intelectual como tú. Esa sería mi respuesta para su extraordinaria pregunta. ¿Bien? Y asúmanlo todos. La principal vía, la vía regia para conocer a Dios, es la inteligencia humana. Firma Santo Tomás de Aquino, el principal doctor de la historia de la Iglesia Católica, el insuperable doctor de doctores, el más completo, el más sabio, el más santo, el más creíble, es quien afirma esto, que por cierto, por eso yo le doy en mis grupos, en todas las ciudades donde trabajo, le doy una enorme importancia a la formación filosófica y en teodicea natural, para que la gente aprenda que Dios no es un sujeto de fe, principalmente es el principal objeto de conocimiento de la razón humana. Es el más accesible de los seres para la inteligencia humana. Y una vez que entramos en conocimiento de Dios, en conocimiento de Cristo, en conocimiento de todas las verdades de nuestra fe, es imposible olvidarlas o traicionarlas. Es imposible vivir de espaldas a algo que ya sabemos. Bien, entonces esa sería mi principal aportación para el grupo y para esta bella dama que pregunta algo tan importante. Bien, ¿tenemos espacio para otra pregunta? A ver. Yo tengo un hijo poco mayor, yo creo que 74 años. Y hablo acerca de él, sobre la creencia de Dios, sobre la existencia de Dios. La niegan. Sí, porque pues, en la escuela le estaban cuestiones. Ahí está el adversario en las universidades, como lo decía en las sesiones anteriores. La Universidad Atea es uno de los picos de la estrella de David, de la estrella sionista. Que cada universidad sea un centro académico en donde se pueda demoler la fe de los estudiantes o lo poco que saben. Entonces, la única manera de que esto no ocurra es darles un conocimiento irrebatible. Yo le hablo desde hasta donde está el Big Bang, dice, bueno, hasta ahí entiendo, pero yo le digo, ¿por qué? ¿Cómo surgió ese Bang? ¿Tú te has preguntado de eso? Es que la ciencia no llega hasta allá, no ha descubierto eso. Pero aunque siga la ciencia, siempre tiene que haber un principio. Como les platico, uno de los proyectos en los que yo más dedico tiempo y energía es hacer debates con jóvenes sobre la existencia de Dios. Podemos armar uno para próximos meses. Debates, o sea, discusiones a fondo, donde yo escucho y yo replico.
Pero no replico con base en lo que yo creo, replico con base en lo que yo sé. No es materia opinable, es materia de conocimiento. Yo les explicaba por ejemplo, de Jesucristo. ¿Cómo sabemos de él? Porque hay escritos. ¿Cómo sabemos de la historia? Porque hubo escritores. Entonces, sí hubo escritores de Jesucristo, porque hay evangelios. Pero sobre todo están los testimonios de los 4 o 5 historiadores que fueron mencionados ahorita. Qué emoción que lo sepan, porque son precisamente las fuentes adversarias las que certifican que Cristo cumplió su palabra y resucitó por su propio poder. Por eso sabemos que es Dios verdadero, a la vez que hombre verdadero. Pues así le doy ejemplos. Sí, pero él ya está cooptado por el adversario, hay que rescatarlo. ¿Cuántos de los hijos de ustedes jóvenes ya están en las filas enemigas? Posiblemente la mayoría. Y hay que hacer operación rescate. Estoy a sus órdenes para eso. Sí, por supuesto. Me ha tocado a lo largo de mi vida profesional llevar a muchos adultos a la fila del bautismo. Pero no porque, sí voy a creer, sino porque de pronto el conocimiento deslumbra la inteligencia y ocupa un lugar extraordinario, lo llena todo para siempre. Pero tiene que ser a base de conocimiento. Claro, hay otras personas que no adquieren la certeza de Dios mediante la razón, sino mediante experiencias místicas, y también es válido. Pero no es mi línea de trabajo. Mi línea de trabajo es la vía racional. Digamos que es para cada uno tiene su carisma, su habilidad, su historia, su currículum, y la mía se ha desarrollado sobre la inteligencia, la filosofía, la razón, y bueno, así ha sido, ¿no? Pero no desprecio para nada otro tipo de experiencias que pueden ser igualmente valiosas y que son de orden místico o milagroso, pero no es mi caso. Bien, pues una última pregunta. Toño, ¿qué querías preguntar? Aviéntate. Así rapidito, me han hecho 2 o 3 preguntas. Una de ellas era, digamos, toda esta cultura de la muerte ha llevado a muchos matrimonios católicos a no vivir realmente lo que es la fe católica. Concretamente me estoy refiriendo a las enseñanzas de Román. Ese es un punto. El otro es hasta qué punto esta confusión de que hay gente que no entiende o se confunde de lo que las opiniones o aceleraciones que un papa puede hacer a nivel personal cuando no es a cátedra, que es cuando Cristo le ha dado el poder de la infalibilidad. Bueno, 2 contestaciones. La primera es que la Humane Vitae, para una familia que quiera realmente ser católica, está más vigente que nunca. La encíclica Humane Vitae, que es en defensa de la familia y de la vida, básicamente sostiene que todo acto sexual tiene que estar abierto a la vida. Eso no quiere decir que cada vez que tú tengas relaciones sexuales tenga que haber un embarazo, no. Lo que significa es que el matrimonio formalmente no puede negarse a la vida. Tiene que estar abierto a la vida. Si está abierto a la vida, nunca va a pensar en impedir formalmente la posibilidad de una vida, pudiendo abrirse a ella. Claro, los métodos naturales de control de la natalidad son bien válidos, como el Billings, por ejemplo, que incluso está contemplado dentro de la Humane Vitae, como algo que no atenta contra nuestra fe y buenas costumbres. Pero cuando la pareja intencionalmente se cierra a la vida, podemos decir que no está viviendo de modo coherente su fe católica. Sobre todo cuando las consideraciones que hace para cerrarse a la vida son de tipo económico o de tipo acomodaticio, o buscando facilidades o eludiendo responsabilidades. Yo recuerdo muy bien las 12 veces que mi mamá estuvo embarazada, e invariablemente cada uno de nosotros trajo una enorme torta. Y las 9 veces que mi esposa estuvo embarazada, invariablemente cada niño trajo su torta bajo el brazo.
era invariable la presencia providencial de Dios como una respuesta de Dios a nuestra apertura a la vida. Hago la prueba a los que no me crean. Dios es providencia. Dios no deja abandonada a su suerte, ni siquiera a las bestias del campo, mucho menos a los seres humanos que confiamos en Él como Dios providente. Pero cuánta falta nos hace confiar en Dios providente. Y por otra parte, la máxima dificultad para vivir la humana élite, pues es la casi absoluta cerrazón del mundo actual para aceptar el principio virtuoso llamado castidad o llamado continencia. La castidad y la continencia son dos virtudes que nos hacen superiores, nos asemejan a los ángeles, la continencia y la castidad, la pureza. Pero la juventud actual y ya no tan jóvenes parecen diseñados para el placer, para todo lo que produce placer, sobre todo sexual o sensorial. Y como psicólogo les tengo una noticia muy triste. Las personas que buscan placer acaban por perder su capacidad de sentir placer ante las cosas más valiosas de la vida. El que es hedonista acaba por sentir dolor con cualquier cosa que teóricamente le pudiera producir placer. Es lo que le pasa al diabético. ¿Qué le pasa al diabético si ingiere azúcar? Se muere. Pues, ¿qué le pasa a la persona humana cuando busca placer? Pierde su capacidad para disfrutar del placer honesto. Entonces va escalando en los vicios que le producen placer hasta que llega un momento en que ya nada le produce placer. Y entonces vive de una manera torturada, de modo permanente, porque ya nada le produce placer ni entusiasmo. Por esa razón, la persona continente, la persona que practica la castidad, la continencia sexual, es la persona, curiosamente, que más disfruta de la sexualidad dentro de su matrimonio. Porque siempre va a estar posibilitado para sentirse maravillosamente bien con los pequeños detalles de la vida. Emocional, psicosexual, sexual propiamente, a condición de que tenga las riendas bien cortitas, que sea dominio de sí, dueño de sí. Y entonces tendrá una enorme capacidad de disfrute en todo lo que produce placer. Pero para eso la condición es de lo bueno, poquito. Y a tiempo y de modo corto. Bueno, pues después de contestar, ¿había otra pregunta por ahí? ¿O ya te las contesté las dos? Sigue aquí por el Papa. Ah, lo del Papa, sí, claro. Bueno, rápidamente es muy importante que no confundamos las opiniones del Papa a título personal. Las opiniones del Papa a título personal, como por ejemplo lo escrito en Amoris Laetitia, no es un documento escátedra. Por lo tanto, podemos no seguirla. Yo en lo personal, el capítulo 8 lo taché completamente, porque no me parece adecuado a mi ética cristiana atenerme a lo que dice el capítulo 8, que en algunos casos muy especiales, la conciencia de una persona puede llevarla a comulgar válidamente, aunque vive en adulterio. Yo no lo sé. ¿Que lo escribió Francisco? Pues sí, pero no es cátedra, por lo tanto ni hay herejía, ni hay obligación de creer lo que ahí está en su totalidad. Porque a título personal el Papa se puede equivocar. Es más, la infalibilidad papal solo aplica con dos condiciones. Uno, que sea ex cátedra explícita. Yo, en mi calidad de sucesor de Pedro, declaro que María fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Es un dogma de fe. Y todo dogma de fe es inmodificable para siempre. Entonces, cuando la segunda condición es que, aparte de que lo declare en cuanto
sucesor de San Pedro y representante de Cristo en la tierra, vicario de Cristo en la tierra, sea en materia de fe y costumbres. Y por otra parte, el Papa, ser Papa significa infalibilidad solo en esas dos condiciones. Él no ha dicho nada en estas dos condiciones, nada, no se ha pronunciado para nada es cátedra. Y la otra cosa que tengo que decir a los católicos es que no confundan impecabilidad con infalibilidad. La impecabilidad no es la promesa de Cristo. Hay muchísimos papas pecadores, muchísimos. Papas, no digo antipapas, papas. Por ejemplo, Julio III, Alejandro VI, fueron dos papas que tuvieron mujeres, hijos, que hicieron guerras injustas, invadieron países, mataron gente, abusaron de su poder, hicieron barbaridad y media. Fueron de los peores gobernantes de la Iglesia en muchos siglos y fueron papas legítimos, pero nunca cometieron herejía. Nunca enseñaron nada en contra de la fe y las costumbres, aunque dieron el peor ejemplo posible en su conducta moral. Eso no los hace herejes, los hace pecadores. ¿Está clara la diferencia? Entonces, el Papa, nos lo prometió Cristo, es infalible solo cuando hables cátedra y en materia de fe y costumbres. Y el Papa no es impecable. Otro Papa que cometió un error terrible fue el que condenó a la hoguera al jefe templario en Francia para quedarse con el tesoro de la orden templaria. En términos actuales estaríamos hablando de miles de millones de dólares, o de euros, o de libras esterlinas. Y otro Papa que cometió un error gravísimo fue el Papa que obligó a los cristeros a tirar las armas. El Papa se puede equivocar en multitud de cosas, excepto cuando hables cátedra y en materia de fe y costumbres. Entonces, hablando del Papa, hay tres posiciones. Volvemos al ejemplo de las tres botellas. El justo medio, que es el que acabo de decir. Los de la extrema de acá, que se llaman los papólatas. Los que creen que todo lo que diga el Papa es obligación creerlo, o seguirlo, o obedecerlo. No es cierto. O los que absolutamente le niegan toda autoridad. Entre estas tres cosas, la virtud está en el centro, en el justo medio. ¿Quedó clara la explicación? Bien. Pues cerremos nuestro tema, ¿qué les parece? Con lo más apasionante que les puedo transmitir sobre esto del blindaje a nuestro hogar. Vamos a ver qué sucede cuando una persona no recibe CTR. Atención. Efectos de la privación de estímulos afectivos. ¿Cuáles son los estímulos afectivos? Las caricias, el tiempo y el reconocimiento. Primer efecto, bajo nivel de oxigenación del torrente sanguíneo. En términos médicos, hipoxia o anoxia. Hipoxia quiere decir bajo nivel de glóbulos rojos y anoxia quiere decir anemia. Entonces, ¿qué produce la anemia? En una criatura como ella, que puede estar sanita. La privación de caricias va a producir pérdida de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. ¿Quién sabía esto? Manitas levantadas. Me alegra que nadie lo supiera porque ahora ya lo saben. Si no dan las caricias que sus hijos necesitan, si no dan las caricias que su esposa necesita, si no dan las caricias que su marido necesita, va a bajar el nivel de oxígeno en la sangre. ¿Y las señoras a qué van a recurrir? Pues al refrigerador. Y aunque haya ahí un cochinito que les diga oink, oink, van a tragar como pelón de hospicio. O van a pasar por una tiendita y se van a comprar un chocolate, o una bebida energetizante, o una comida chatarra, para suplir ¿qué? El beso que no les dio el marido. Estoy hablando literalmente. Es como si tuviera cámara escondida. No, el organismo de esa señora, cuyo marido
Ella le dijo, que te vaya muy bien, amor. Y él nada más dio el portazo y se fue. No se puede quedar así su organismo. Busca revancha. Y la revancha está a 2 metros. Se llama refrigerador. O las sobritas de la comida de ayer. O se llama televisión. Pero ¿qué tal si un mall está cerca? Ahí va, y aunque no necesite nada, compra. Y si no le alcanza el dinero que lleva, agarra las prendas que le gustan y las soba. Vendré por ti pronto. Conozco bien la psicología femenina, tuve 8 niñas, ¿no? Cuando alguna de ellas me decía, papi, es que hace mucho que no me compras algo, ven, hija, lo que necesitas es un buen agarrón. Entonces, segundo efecto, pérdida del apetito o exageración del mismo. La privación de caricias produce personas muy gordas, con sobrepeso mórbido o muy flacas, con anorexia nervosa se llama. De cualquier manera, el organismo no puede vivir sin caricias. Invariablemente el organismo va a cobrar la cuota de caricias que le hacen falta. Y ojo con esto, si la fuente de caricias no está en el hogar, ¿qué tal si está en la logia masónica? ¿Qué tal? O si está en el grupo político, mafioso. O si está en la pandilla del narcotráfico. O si está en la pandilla de la colonia que roba insignias a los autos. O autos robados. O pandilleros. Eso sí dan caricias. Nomás hay que ver cómo se saludan los chavos. Oh. Caricias. Son unos salvajes, pero se tratan como si fueran amantes, hasta se besan. Y se hacen así en el pelo, y se pegan acá, y abrazan, y dan un bofetón en la panza, y se pegan en el hombro, y ¡ay, ya llegó el mochador! El mochaorejas. Y el mochaorejas se siente, ¡oh, aquí sí me recordaste! Y cuando llega a su casa, ¿de dónde viene? Quítate eso. No me hables, no te quiero, te portas mal. ¿Quién quiere a los hijos mal portados? Sácate, no me molestes, no es el horno para bollos. Todo aquello que le da la pandilla se lo niega a la madre. ¿O no? Y o el padre, o los dos. ¿Y qué tal si se lo da sexualmente un adulto mayor, pederasta, o una pareja de su mismo sexo? El organismo no va a distinguir si es hombre o mujer, simplemente son caricias, tiempo y reconocimiento. Y muchas muchachas se vuelven lesbianas porque en su casa ni papá ni mamá les dieron CTR, pero sí se las dio la amiguita del colegio. ¡Ay, ya llegaste, mejor! ¡Qué lindo, qué lindo! Y la otra se desmorece de la emoción. Y como no lo tiene en su casa, y suponiendo que tampoco lo tenga en una pareja ocasional, ¿qué va a ocurrir? Pues a tragarse ha dicho. Fíjense una anécdota terrible que a mí me tocó vivir en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe. En uno de los barrios más popis de la Ciudad de México está la nueva Universidad Iberoamericana. Pues, ¿qué creen? Hace unos años empezaron a taparse los baños y a salir la cochinada por todas partes de los pasillos. Y llegaron los ingenieros y arreglar aquello, y se descubrió que todas las cañerías de los baños estaban podridas por la terrible cantidad de vómito que las niñas bulímicas habían depositado en las cañerías. Los líquidos del organismo de la parte gastrointestinal carcomieron el cobre, porque los ácidos de la digestión son tremendamente corrosivos, a base de vomitar, de vomitar, de vomitar, y tuvieron que cambiar kilómetros de cañerías por cañerías de plástico para que aguantaran los líquidos corrosivos que las niñas siguen vomitando. ¿Y por qué vomitan las niñas? Para verse delgaditas, para que siquiera sean reconocidas y aplaudidas por su belleza física.
por su personalidad, su cuerpecito sexy, pero ¿por qué? Porque en el hogar esa chamacada femenina no recibe las caricias que están esperando de sus padres. Bulimia, hiperbulimia, pérdida del apetito o exageración del mismo. Una historia sumamente trágica que aconteció en una de las universidades más popis de México. Otro efecto, pérdida o lentificación del tono muscular, sujeto no dispuesto a la acción. Pérdida de peso o de masa muscular. Debilitamiento del sistema inmunológico, defensas orgánicas débiles contra infecciones virales o bacteriológicas. Otro, pérdida de la coordinación isomotriz fina, baja autoestima y aun desprecio por sí mismo. Más, disminuye la capacidad para desarrollar talentos, disminuye la capacidad para aprender o estudiar, pueden atrofiar habilidades naturales o aprendidas, se limita o se abandona la capacidad de consolidar virtudes humanas básicas. Más, se derrumba la barrera natural contra los vicios. Una persona no acariciada incondicionalmente busca fugas autodestructivas o antivalores. Se facilita la aparición de neurosis de todos tipos. Se consolida fácilmente una personalidad no creativa, improductiva, enfermiza y dependiente, incapaz de amar. No todos los efectos anteriores ocurren simultáneamente, ni se dan todos en una misma persona. Como dice la canción, de 3 tiros que le dio, nomás uno era de muerte. Con uno de estos, ya echamos a perder una vida. El ser humano, más que necesitar caricias, tiempo y reconocimiento, vamos a aprender la expresión correcta. No se dice necesidad de caricias, se dice hambre de caricias. Por favor, graben esto en su disco duro. Por hoy háganlo blandito y que quede grabado. El concepto es hambre de caricias. ¿Quién tiene hambre de caricias? Yo. Tú. Todo ser humano tiene hambre de caricias, aunque lo niegue y aunque no lo sepa, y en que en un momento dado pudiera no sentirlo y presumir de ser muy acá, muy autosuficiente. No es posible sobrevivir sin caricias de alta calidad, con las cuales en un rato se dejaré la exposición. Ahora, cuando no se tiene bien entendido la diferencia de las caricias, aquí está la clasificación de las caricias. Hay caricias condicionales negativas. Se llaman castigos con ira. El hijo hace algo mal y te enojas con él. Levante la mano el que nunca se haya enojado con un hijo cuando se porta mal. Caricias condicionales positivas, premios materiales. $10, un auto, un viaje a Europa, un yate, un juguete. Cualquier cosa material es caricia condicional positiva o premio material. Tercero, caricias falsas o hipócritas. Cuarto, caricias de lástima. Quinta, incondicionales negativas o agresión gratis. Quinta, incondicionales positivas o amor verdadero. ¿Cuáles son las únicas caricias que de verdad alimentan? Las últimas. Las caricias incondicionales positivas son las únicas que vale la pena dar y recibir. Vamos a ver qué sucede con las caricias condicionales negativas, conocidas vulgarmente como castigos, amenazas, golpes, regañadas. Son dadas en vista de una conducta indeseable o reprobable desde el punto de vista de quien las da. Ejemplos: te lo he dicho 1000 veces y tú no entiendes, eres un bruto. Me tienes harto por tus errores. Te mereces una buena cueriza por tus malas calificaciones. Ay, ¿qué puedo esperar de ti si eres igualita que tu madre? Ya lo sabía, tenías que ser tú. Acabarás como tu tío fulano, muerto por borracho en un terreno baldío.
Ahora vamos a ver algo extremadamente importante. Miren, si a su casa al rato se llevan solo esta página, ya valió la pena su esfuerzo y el tiempo. Vamos a suponer que se olviden de todo lo demás, de todo lo que hablamos sobre la masonería y la crisis política y el sionismo y el pecado original y la huella en Adán y Eva en nosotros, todo lo que fueron las ponencias anteriores. Vamos a suponer que ya se les olvidaron y solo se aprenden esto que vamos a decir a continuación. Bueno, pues insisto, valió la pena el esfuerzo, pero pongan mucha atención para que nunca lo olviden y lo pongan en acción hoy. Veamos. Efectos indeseables de las caricias condicionales negativas, que son las que se dan cuando papá o mamá se enoja con la esposa, con el hijo o con quien sea, pero sobre todo con el hijo y también con la cónyuge. ¿Qué efectos produce enojarse con las criaturas? O con la esposa, o con el marido. A ver, ¿alguien sabe cuáles son esos efectos? Sí, pero es muy leve eso. Hay otras cosas mucho peores. ¿Cuál puede ser el peor efecto de la caricia condicional negativa? Sí, hay miedo, hay rencor, desamor, alejamiento, inseguridad, pero todo eso no es lo peor. Quiero que fijen con atención cuál es el peor efecto. El peor efecto es así: la consolidación de la conducta opuesta a la que los padres, educadores, jefes o maestros esperan, tanto como la extinción de la que fuera de desearse. O sea, ¿qué hace la caricia condicional negativa? Consolida la mala conducta, refuerza la mala conducta. Mientras más te enojes con él, porque es flojo, lo doctoras en flojera. Mientras más te enojes con él porque es retobón, mal hablado, más lo haces retobón y mal hablado. Mientras más te enojes con él porque es flojo y desobligado e irresponsable, acaba por graduarse honoris causa, doctorado honoris causa en pereza. ¿Producto de qué? Del castigo iracundo de los padres, de uno de los dos o de los dos. ¿Quién sabía que este es el efecto del castigo con enojo? Levante la mano. Por eso digo que valió la pena que vinieran y valió la pena echarme las desveladas y el esfuerzo para venir a plantar un conocimiento científico de altísimo nivel. Dicho de modo científico, la caricia condicional negativa refuerza la conducta que queremos eliminar. ¿Quedó claro? Y desalienta la conducta que queremos instalar. ¿Quieren blindar a sus hogares contra el mal? Nunca vuelvan a dar un castigo con enojo, porque están abriéndole las puertas al adversario. Están echando a sus hijos, están echando a su cónyuge a la mala vida, literalmente, al miedo, al rencor, a la ira, a la depresión, a la tristeza, a la rebeldía, al no querer ir a misa, al no creer en Dios, e incluso llegan hasta el ateísmo, por ahí de los 25 o 30 años. Llegan a renegar de todo aquello que los padres intentamos enseñarles, porque ellos ligan la caricia condicional negativa con las peores experiencias de su vida. ¿Y cuáles son las peores experiencias en la vida de un niño? La peor experiencia que puede tener un niño es la ira de sus padres. ¿Quedó claro? Así que en lo sucesivo, toda reacción nuestra, cuando ellos se porten mal, tiene que tener una exquisita paciencia, a la vez que una formidable firmeza en el cobro de las consecuencias de la mala conducta. La mala conducta no se ofende, no se agrede, no se exhibe, no se critica,
no se proclama, no se castiga con fuerza, con enojo, con gritos. La mala conducta se limita con consecuencias lógicas e inteligentes, sin violencia, con firmeza, con suavidad en la forma, exquisita suavidad en la forma y profunda firmeza en el fondo del asunto. Así que ya llegó la hora de cambiar, queridos amigos. ¿Quién reconocería, aquí sí pido manitas levantadas, que cuando llaman la atención a sus hijos, con cierta frecuencia se deja llevar por el enojo? Más de la mitad del mundo. Todo un programa de cambio, todo un programa de entrenamiento los espera si quieren blindar a su hogar contra las fuerzas del mal que expusimos durante la mañana. No quieren echar a sus hijos en poder de la ideología de género. No los quieren ver en las filas homosexuales del orgullo gay. No los quieren ver en los partidos de izquierda, comunistas, ateos. O no los quieren ver en las filas del narcotráfico. O en los grupos masónicos, en las logias. O en los grupos de poder satánico. Entonces, no se enojen con ellos. Nunca les hagan sentir la fuerza de su ira. Háganles sentir la fuerza de su paciencia, de su amor y de la consecuencia de sus acciones, pero no de su coraje. ¿Queda clara la diferencia? Pregunta. ¿Qué tanto daño se hace cuando se les compara? Terrible. Puede ser un daño irreparable. Nunca compares a un hijo con otro. Cada uno, por ejemplo, de mis 9 hijos, cada uno es diferente. Y cada uno es incomparable con los demás. Jamás digas, deberías de ser como tu hermano el mayor, o como tu hermana la chiquita, o como fulanita. Nunca compares a un hijo. Es una humillación extremadamente denigrante, que puede generar un odio irrefrenable contra la persona que haga esas comparaciones. Te lo digo por experiencia clínica de 55 años y medio al frente de la consulta que doy todos los días. ¿Correcto? Bien, y vamos a ver también que se da otra cosa terrible, la sustitución de comportamientos negativos actuales por otros peores. Tal vez la conducta que criticaste con ira, con enojo, con coraje, fue que se chupara el dedo o que se hiciera pipí en los calzones, más allá del año y medio o 2. Entonces el niño a lo mejor ya no se chupa el dedo, a lo mejor ya no se hace pipí, pero ahora empieza a pegarles a sus hermanos. O si lo castigas con ira porque les pega a sus hermanos, cambia esa conducta por hacerse pipí, o hacerse del 2, o cambia esa conducta mala por ser mal estudiante. Entonces, regla fundamental. ¿Quieres que tus hijos no cambien una conducta mala por otra peor? No des caricias condicionales negativas. Mantén la calma, mantén la paciencia, mantén la inteligencia y haz que ellos paguen la consecuencia de sus actos. Recurriendo otra vez a la anécdota de Andreita a los 5 años, ¿ustedes creen que ella me sintió enojado cuando la llevé a vender sus periodiquitos? Para nada, ella estaba muerto de la risa, estaba de buen humor. Y su mamá también. Y sus hermanas mayores, pues, no se atrevieron a opinar ni a participar. Además, ellas sí se fueron a la escuela. Y no se burlaron de ella. Ni le dijeron, lero, lero, ahí te ves. No, para nada. Entonces, no ofendas, no agredas, no ataques, no humilles, no compares, no empujes. Como dicen aquí, no bucheres. Simplemente mantén el límite y la consecuencia con buen humor y con amor. Y haz de ver que algo que haces por amor es no quitarle la consecuencia de sus acciones. Pero con ternura, con delicadeza, con elegancia, con amor, con afecto, con ternura, pero con firmeza, para que él nunca se nos trepe a las barbas y nunca se vaya de su hogar a los 13 o a los 8 o a los 25 furioso
porque nunca sintió el amor incondicional de sus padres. Recuerden cuál es el lema fundamental. Solo quien se siente amado puede ser educado, que es el título de mi obra principal sobre educación. Solo quien se siente amado puede ser educado. No dice ahí solo quien es amado, sino solo quien se siente amado. Porque aunque tú indudablemente lo ames, papá, aunque tú indudablemente lo ames, mamá, si él no lo siente en su idioma, en su lenguaje, para todo fin práctico es como si no lo amaras. Y si él no siente ese amor, nunca seguirá un buen comportamiento, a menos que las experiencias de la vida lo azoten y lo hagan volver al buen camino. ¿Para qué nos exponemos a eso? ¿Para qué esperar a que cumpla 50 y tenga una experiencia muy dolorosa que lo haga regresar y lo haga reflexionar? Mejor hagámoslo hoy, desde hoy. Háganlo. Jamás una caricia condicional negativa. Nunca más un castigo con ira, con enojo, con molestia. Siempre un límite firme pero afectuoso. Y así vamos a empezar a blindar nuestro hogar contra las fuerzas del mal. Otra consecuencia, la somatización o conversión en síntomas psicosomáticos de la ansiedad provocada por los castigos. En este caso, muchos niños o adolescentes o incluso adultos que reciben la caricia condicional negativa, que es, repito, el castigo con coraje, el grito con coraje, la llamada de atención con ira, somatizan. ¿Qué quiere decir somatizan? Quiere decir que el conflicto emocional lo vuelve en un conflicto somático, corporal. Se les perfora el hígado, se les perforan los intestinos. Hay muchos adultos aquí que pueden tener hoy severos trastornos gastrointestinales porque su economía de caricias durante la niñez fue basada en esto. Y hoy, a los 40 o 50 años, están pagando las consecuencias de una niñez o de una adolescencia centrada en el castigo dado con coraje. Y hoy las pagan con enfermedades de lo más variadas, pero sobre todo con enfermedades en el sistema gastrointestinal, o en el corazón, o peor todavía, con cáncer incurable. Eso es lo que se llama somatizar. Entonces, cuando una persona tiene muchos alifajes físicos, hay que revisar a fondo cómo fue su economía de caricias en su más tierna niñez. Si las caricias fueron de este tipo, en edad adulta pagará las consecuencias y probablemente vivirá pocos años y con muy baja calidad de vida. Yo me ocupo muchísimo de recuperar la salud de los adultos que llegan con este tipo de experiencias, con enfermedades cardiorrespiratorias, enfermedades gastrointestinales o con cáncer en las partes del organismo más variadas que ustedes se puedan imaginar. ¿Dónde se originó todo esto? Posiblemente antes de los 8 años, con una niñez que fue principalmente esta, la maldita caricia negativa que jamás debió darse por parte de sus padres. ¿Pero por qué se dio? Pues por la misma razón por la cual la bisabuela le cortaba la cabeza y la cola al pescado. Porque no se atrevió nadie a romper el modelo de la sangre, la letra con sangre entra. Quien bien te quiere te hará llorar. ¿Por qué te pego? Porque te amo. ¿Por qué me pegas tanto, mamá? Porque te quiero mucho. Y como todo eso no se cuestionó, y no se rompió el paradigma, y no se salieron del cuadrado, y no entendieron el lenguaje del otro, se sigue dando este tipo de caricia, y los padres que tuvieron esa niñez desdichada, esa adolescencia desdichada, se la siguen transfiriendo a sus hijos. Muchas familias en Estados Unidos, cuando yo pregunto, ¿cuál es el peor defecto de tu papá? Se enoja rete rápido y rete mucho. Pero es un buen papá. Sí, es un buen papá, es trabajador,
no se emborracha, él no engaña a mi mamá, qué sé yo. Ay, pero cómo se enoja conmigo. Y ese papá está traumatizando el cuerpo de sus hijos y muy probablemente en edad adulta o no tan adultos, ellos van a pagar las consecuencias que se llaman somatización. Pregunta. ¿Se puede, en algún nivel, en estos cambios que nos está usted enseñando, se puede ayudar al que uno haya hecho estos daños que está ahorita mencionando en su niñez, ahora en su adolescencia? Sí, para sanar. ¿Se puede sanar ahora con estos cambios? ¿Hay todavía tiempo? Por supuesto, claro que sí. Acuérdate del dilema que dicen son de chiste, pero que es en serio. Chango viejo si aprende maroma nueva. Y con mayor razón si tiene 15 años o 20. Entonces, siempre es posible sanar las heridas, siempre. Excepto cuando esas heridas ya afectaron el sistema nervioso central. Cuando ya tenemos una lesión cerebral profunda, ya hay una enfermedad neurológica irreversible, pues ya va a ser milagroso poder revertir la historia, pero mientras no haya una pérdida neuronal irreversible, todavía se puede hacer algo. Así que, para empezar, piensen, todo daño causado es reparable. Lo importante es tener la voluntad permanente de reparar el daño. Una de las cosas que más aconsejo es pídeles perdón. Diles que te arrepientes de haber hecho lo que hiciste. Sobre todo cuando los castigaste enojada. Y cuando muy probablemente te pasaste, te excediste y fuiste injusta. Pide perdón y si puedes dejarlo por escrito, mejor. No crean que los padres que piden perdón a sus hijos pierden autoridad. Al contrario, los padres que pedimos perdón a nuestros hijos adquirimos una autoridad extraordinariamente prestigiosa. Y además, nobleza obliga. Les estamos dando ejemplo vivo de lo que a ellos les conviene hacer. Se los digo tanto académicamente como experiencialmente. Yo también he pedido perdón cuando me he equivocado a mis hijos. Y el resultado invariablemente ha sido maravilloso. Entonces yo no les tengo que decir, pídeme perdón, porque ellos ya aprendieron a pedir perdón. ¿Y cómo aprendieron a pedir perdón? Cuando papá o mamá reconocemos abiertamente que nos hemos equivocado, que nos hemos excedido, que no hemos sido justos, que no hemos sido parejos y equitativos, y se los expresamos, adquirimos una autoridad y forjamos un vínculo emotivo que difícilmente se va a romper. ¿Cuánto es cuando hay un daño neuronal? Sí, mira, un daño neuronal es muy difícil adquirirlo. Se necesitan años de tortura sumamente cruel, o accidentes, o defectos congénitos, o defectos hereditarios. Es muy difícil que esto se dé. ¿Con drogas no? Sí, las drogas pueden causar un daño neuronal irreversible. Sobre todo las metanfetaminas, en muy poco tiempo pueden dañar para siempre un cerebro joven. Menor daño, mucho menor daño, la marihuana, enseguida los opiáceos, morfina, cocaína, heroína, y las que más daño causan son las drogas de diseño conocidas como metas. Y esas son actualmente, lo acaba de decir una vez más las fuerzas de seguridad, que las pocas que quedan honestas en ese país, que son un problema de seguridad nacional. Por ejemplo, ahorita en la ciudad de Washington, cada 8 segundos se muere un joven por sobredosis. Cada 8 segundos. Es el dato duro sobre el impacto de las drogas en la sociedad americana. Es terrorífico, es apocalíptico. Pero antes de morirse pueden presentar daño cerebral profundo, porque las drogas
no afectan los órganos, digamos, de la parte de abajo del cuello. Las drogas afectan ante todo el sistema nervioso central. Y esto es algo que se enseña muy poco, se explica muy poco en las universidades. Claro, porque los poderosos quieren que la droga siga fluyendo. Porque con el dinero de la droga, recuerden lo que están buscando hacer: la instalación en todo el planeta de la cultura del amor. ¿Okay? Porque dicen que la marihuana no hace daño. Ay, por favor. Según dicen los muchachos. Pues sí, según dicen los muchachos, pero es como si le creyeras a un secuestrador que nomás te va a tener ahí retenido 3 horas mientras se divierte contigo. No te va a soltar mientras no te den el rescate. No le des el rescate. Y puede ser que aunque le des el rescate te mate. Entonces, ninguna droga, aunque sea una simple aspirina, está libre de consecuencias graves. Y la marihuana deja efectos muy graves, extremadamente graves. El principal efecto de la marihuana es que le quita a la persona la posibilidad de producir sus propias endorfinas. Eso es un efecto terrorífico. Pregunta. Una pregunta. Hay algo que yo en lo personal a veces hago con mis hijos. Quisiera saber qué efecto puede tener en ellos. Porque yo a veces, cuando hicieron algo mal, yo les digo, si yo hubiera hecho eso en aquellos tiempos a mi papá, ya me hubiera dado una... O muchas veces, a veces que les digo, o que les compro algo, y les digo, yo en mis tiempos no tuve, comparo lo que yo viví con ellos. ¿Qué efecto puede tener? Pésimo. Para no volverlo a hacer. Jamás. Qué bueno que lo preguntes y qué bueno que lo elimines. ¿Qué sentido tiene? Se llama padre manipulador. En palabras un poco más gruesas, padre brujo. De aquellos que hacían galleta de jengibre a sus hijos y luego se los comían en los cuentos de terror de Andersen. No, nunca lo vuelvas a hacer, por favor. Mejor, a toda acción positiva se sigue un reconocimiento, no material. Y a toda acción negativa se sigue una consecuencia, pero sin enojo y sin chantaje sentimental, sin chantaje emocional. Nada de que ya no te quiero, me molesta, sácate de aquí, no te quiero ver con esa jeta, sácate, time off, todo eso son barbaridades. Te ríes porque lo haces. No. Yo ni tengo niños. Bueno, no sé quién lo haga, pero luego la risa como que denuncia. Gracias. Bueno. Entonces pregunta. ¿Qué consejos nos puede dar como matrimonio? Bueno, como personas, digamos, ¿qué consejos nos puede dar como... Porque este es un trabajo de los dos, ¿verdad? No es de la mamá nada más. No, es de ambos. ¿Usted qué consejos nos puede dar para sobrellevar que son los hijos, más que nada ahorita en este tiempo, que si piden una cosa chiquita ya después ya quieren otra más grande o más grande? Acuérdate, no les compres nada casi nunca. Es no. Y se tiran al suelo y patalean y berrinchan y tú acabas por decir, bueno, ándale pues. Pues al rato van a querer un Ferrari Testarossa de $2 millones, ¿no? Y aún así nos van a estar satisfechos. La mejor educación, vuelvo a repetir el concepto, frustra. A ver, algo que no he dicho es lo siguiente. ¿Cuál es la principal función? ¿Cuál es el principal objetivo de una buena madre y de un buen padre? Se me estaba pasando decir. ¿Cuál puede ser? Un buen hijo. Un buen hijo. Que no nos necesiten. ¿Sí? Una buena madre se distingue porque todos los días hace algo para que sus hijos no la necesiten.
Repito, Esperanza, Lupita, Beatriz, si son buenas madres, ¿a qué se dedican todos los días? A hacer algo para que el niño deje de necesitar. Para que cada día que pase sea más independiente, más responsable, más seguro de sí mismo. Eso es el objetivo principal de la educación, tanto del varón como de la mujer. Yo todos los días, mientras mis hijos estuvieron conmigo, hice algo para que ellos dejaran de necesitarme, hasta lograr su plena independencia, su plena responsabilidad. Y esto es un modelo de amor divino con el hombre. Dios nunca va a hacer por ti, humano, lo que te toque hacer a ti. No confundamos la misericordia con la debilidad. Si algo te toca hacerlo a ti, hazlo sin esperar que Dios lo haga por ti. De ahí la máxima ignaciana: hazlo todo como si todo dependiera de ti. Y espéralo todo como si todo dependiera de Dios. Y con esta doble partida, el verdaderamente cristiano trabaja todos los días, pero él nunca espera que Dios haga por mí lo que me toca hacer solo a mí. Para eso nos hizo libres. Entonces, el principal papel de una buena madre no es eternizarse como madre, porque generalmente la madre mexicana tiene lo que yo llamo cordón umbilical de hombre araña. El cordón umbilical de la mujer hombre araña le da la vuelta al planeta. El hijazo de mi vidaza sigue dependiendo de la madre. Y una vez fui a una casa en donde la señora me dijo: ahorita bajan mis nenas. Y yo me imaginé 2 chiquillas como ella. No, bajaron 2 tomos de 140 kilos y 38 años de edad. Eran sus nenas. Por supuesto que ya me imaginé, nada más con esa visión, de a qué se dedicó la señora toda su vida. En mi expediente dice cebadora de cerditos. Solo se dedicó a darles de tragar. Y siempre: ay, hijo, ¿qué te comes? Debes tener hambre. Ay, pobrecito de ti, ¿qué te tomas? ¿Qué te comes? Y también otra cosa que debo decir: el idioma mexicano sobre el protector, ¿saben cómo se dice, cómo se define suéter? Prenda que el niño usa cuando la madre tiene frío. ¿Sí? Prenda que el niño usa cuando la madre tiene frío. Y te me vas por la sombrita. Y cuídate. Y me avisas. Y la mamá sobreprotectora acompaña a Toby hasta la puerta de la escuela. Y el niño: ay, mamá, qué pena, mis amigos van a decir que soy un maricón, un niño de mamá, déjame. No, mijito, hasta la puerta. Tienes mucha madre. No, yo diría: qué poco madre. Literal. ¿Por qué? Porque la buena madre entrena a su hijo para que se vaya solito a la escuela. Hay un país que es Japón, en el cual, los niños desde muy tierna edad se van solitos a la escuela. Las mamás no llevan a sus hijos a la escuela. Los entrenan para aprender a andar en metro, en bicicleta, en moto y en todos los medios de transporte. ¿Por qué? Porque hay otras cosas fundamentales, pero lo más importante es, y eso les puedo presumir, aunque no es la intención hacerlo, yo hice un programa de cómo voy a lograr la independencia de cada uno de mis hijos. Y fue un programa rigurosamente ejecutado en muchos aspectos. ¿Qué toca aprender este fin de semana? ¿Qué toca aprender este mes? ¿Qué toca aprender este año? Que los haga cada día más independientes. Me viene a la cabeza un ejemplo. A los 8 años de edad, mi hijo varón sabía dominar el metro de la Ciudad de México. No tenía secretos para él. Andar por toda la ciudad, el metro, él solito.
Y a los 14 años mi hija mayor sabía moverse en Europa como una adulta de 30. A los 14 o 15. ¿Por qué? Porque estaba entrenada y estaba estudiando idiomas. Entonces, padres, no echéis a perder a vuestros hijos con uno de los peores errores, que es la sobreprotección. Y bueno, me quedan 20 o 15 minutos para irme a lo esencial. El cuarto efecto es la internalización del modelo de conducta agresiva, a tal grado que los niños o subordinados aprenden que el amor es odio, agresión, amor apache, violencia, celos, o como alguna telenovela por ahí de Talía o tal otra, amor a la mexicana. Quien bien te quiere te hará llorar, quien bien te quiere te cela, quien bien te quiere te pega, te grita, te insulta y te trata como reina, como esclava o como mujer, según el humor que esté. Y para colmo, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, mi palabra es la ley. Me dan ganas de refrescarle todo el árbol genealógico al que inventó esa canción. ¡Qué terrible! Démonos cuenta de cómo hemos corrompido nuestras familias y cómo las hemos vuelto vulnerables a las fuerzas del mal. Pero ahora vamos a ver el lado bonito. ¿Cuál es el lado hermoso? El más apasionante, el que será materia de todo un día de entrenamiento en cuanto sea posible hacerlo. Es lo que se llama caricias incondicionales positivas o estímulos afectivos incondicionales positivos. A ver, vamos a hacer nuestro proyecto de cambio de vida. Queramos de brindar a nuestras familias. Esa es la mejor forma de hacerlo. Aparte de todo lo que hemos aprendido esta tarde y esta mañana, en estos 15 minutos voy a dar lo más importante. Así que no te me revientes reata, que es el último jalo. Vale. Primero, dale caricias que no le cuesten nada. Nada de que yo en mi época ya hubiera querido tener lo que yo te doy. Eso no es gratis. Les estás echando en cara que tú eres muy buena onda, que tú sí les das y que en tu época no te lo hubieran dado. No. La caricia incondicional es gratuita, no cuesta nada, se da porque el niño existe, se da porque el niño o la esposa es. Después de 3 años de casados, un día mi esposa me preguntó: oye papito, así me dice ella, ¿por qué me amas? Y le dije, a ver, déjame pensar bien. Porque sí. A ver, no entendí, dijo ella. ¿Cómo que porque sí? Sí, porque sí. Es que no entiendo. ¿Cómo me amas porque sí? A ver, mira, no te amo por bonita. No te amo porque seas 15 años más joven que yo. No te amo porque me cocinas increíble. Tengo chef internacional en casa. No te amo porque eres buena palmetate y palpetate. Entiendan lo mexicano. No te amo por todo. Entonces, ¿por qué me amas? Pues ya te dije, porque sí. Esa es la caricia gratis. Ese es el amor gratuito. ¿Por qué Dios ama al hombre? Porque sí. Porque se le hinchó su divina gana. Pura gracia. Por eso es gratuito el amor verdadero. Se parece al amor de Dios. No le llegamos a Dios, pero es lo que nos hace semejantes a Dios. Amar al otro porque sí, por gracia, por decisión. ¿Y cuánto tiempo va a durar este amor? ¿Cuánto? Toda la vida. Porque como es gratis y no depende de ninguna cualidad del otro, depende de mi decisión, ¿cuánto va a durar? Para siempre. Bien. Segundo, es habitual. Se dan siempre. Mañana, tarde, moda y noche. Siempre. No tiene que ser fin de semana, no tiene que ser cumpleaños, no tiene que ser un día especial, nada.
Tercero, por motivos no comerciales, no se dan las caricias en fechas y aniversarios. Ahí viene el Labor Day, mañana, ¿no? Pues no den caricias porque sea día del Labor Day, no. Se dan porque sí, aunque no se celebre nada. Día de la madre, del niño, del padre, del abuelo, del que sea. No es por eso por lo que se dan las caricias. Se dan gratuitamente porque sí. Este es el blindaje más poderoso. Libra a nuestros hijos de todas las fuerzas del mal. Porque la gracia de Dios supone la naturaleza. Firma Santo Tomás de Aquino, el doctor de doctores. Pues ¿cómo podemos crear en nuestros hijos, en nuestra familia, una naturaleza saludable, un cuerpo sano, una mente sana, solo con esta clase de caricias? Siguiente característica: son desprendidas. Se olvida lo que se ha dado, cosa que tú no haces, pero vas a dejar de hacer. No se chifla, no se canta, no se lleva cuentas de lo que se da. Se da y se desprende uno de lo que da, para siempre. Nada de que conste, yo soy el que sí ama, Fíjate lo que te doy. Ve tu closet, vieja, ve cómo tienes el montón de ropa que ni te pones. ¿Quién te la ha comprado? ¿Yo? ¿Presumes de lo que das? Pues qué soberbio eres, pero no presumas de que amas, porque eso no es amor. Siguiente, adecuadas a la persona que las recibe. El amor verdadero no se da a mi manera. Vuelvo a criticar ferozmente esa canción de My Way, que yo traduzco como mi way. No sé si amé, si fui feliz, lo único que sé es que fue a mi manera, pues muérete, güey. Y mata. ¿Cómo es el amor verdadero? ¿Cómo es el amor gratuito, auténtico? El amor gratuito, auténtico, invariablemente es a la manera de la persona a la cual se lo das. A ella no le gusta cierta caricia, no se la des. Dale las caricias que le gustan. Dale los regalos que la halagan. Dale la forma de tiempo que la hace feliz. No seas como esos papás brutos que llegan a la casa y dicen: mira, vieja, lo que conseguí. Y ella piensa que consiguió un pase gratuito para comprarse todo lo que quiera en los outlets de Austin. ¿Y qué dice el papá? Conseguí los boletos del Super Bowl. Y ella odia el fútbol americano. Entonces, ¿le está dando una caricia? No. La está estrujando con su maldito juego. Y ay, ¿te vas a quejar? Si nos vamos de viaje, el juego va a estar increíble, vieja. Es más, ¿qué te debería gustar? Bueno, el que le guste algo a alguien no tiene que ser obligatorio. Cada uno tiene sus propios gustos. Entonces, la persona que ama no le da al gusto de uno. Acuérdense del Six. Le da en el idioma del otro. No le da en el idioma propio, sino que habla el lenguaje del otro. Y le da al otro lo que al otro le gusta recibir, o lo que el otro necesita. Por eso se dice que el amor gratuito, el amor al que me estoy refiriendo, es adecuado a la persona que lo recibe. Siguiente, oportuno, justo a tiempo, ni antes ni después. En una ocasión recibí una pareja donde ella lo acusa a él. Le pregunto: ¿por qué viene a la consulta? No, es que mi marido no me ama. Entonces él dice: ay, doctor, no, lo que pasa es que mi esposa es bien sentimental. A ver, señora, primero de las damas, cuénteme qué pasó. No, pues que esta pareja vive en México, en la Ciudad de México. Pues que yo me acordé muy a tiempo de que tal día, pues era nuestro día de aniversario. Entonces puse una comida rica, una botella de vino de la que a él le gusta, unas velitas, unas flores, y lo esperé yo muy contenta
a las 7 de la tarde porque yo pensé que tenía presente que era nuestro aniversario. Y llegó el pelafustán este y dijo, ¿y qué se sintió, Raúl? ¿Tu cumpleaños? No. ¿Viene tu mamá? No. ¿Mi cumpleaños? No. Bueno, entonces, ¿por qué pusiste todo esto? Entonces dije, ¿ves? Nuestro aniversario, bruto. Ese fue el motivo de consulta. Pues sí, señor, la señora tiene razón. ¿Cómo se le ocurrió olvidar el aniversario? Con esta anécdota solo quiero ilustrar que la caricia incondicional positiva es oportuna, porque entonces ya cuando él supo su metidota de pata, ¿qué creen que le dijo? Ay, las velitas ya se habían acabado, la comida ya se había enfriado, el vino ya se había puesto viejo. Entonces le digo, bueno, hija, pues ya que es nuestro aniversario, pues vámonos a comer a Vips, aunque sea, ¿no? Salió con su domingo 7. Entonces, la persona que realmente ama da las caricias cuando se necesitan, en el momento que se requieren, ni antes ni después. Oportuno. Y finalmente, son eficaces, logran el resultado buscado. Cuento una anécdota donde yo quedo en ridículo. Me pasó en los primeros días de casar. Yo quería halagar a mi esposa con un ramo de flores. Entonces hablé a la florería y pedí que mandaran un ramo de aves del paraíso a tal dirección y que, oye, ¿cómo va a pagar? Ah, mi esposa tiene dinero, ella les paga. Yo pensé, después se lo repongo. ¡Qué burro! Todavía me río. Llega el ramo de flores, mi esposa lo recibe, lo paga con mucha extrañeza, me busca por teléfono. No había celulares, fue hace 40 años, no sé, mucho tiempo. Y llego yo a mi casa, me la encuentro, llore y llore, tirada en un rincón, con los ojos tapados y llorando como niña chiquita. ¿Qué tienes, mi amor? Y nada más señala hacia el rincón. El ramo de flores estaba en el basurero. ¿Por qué en el basurero? Porque las aves del paraíso eran un tipo de flores que a ella le causaba alergia. Y me dijo además, y tuve que pagar con el dinero de la comida, no hay comida. Bueno, yo así aprendí, bien bruto. Entonces, fue muy dura la lección. La siguiente vez, pagué con tarjeta de crédito y me cercioré de que fueran flores que quedaran cubiertas, no con el dinero de ella, del gasto, sino con dinero mío, y que además fueran flores que no le causaran urticaria, sino que pudiera ponerlas en un lugar que a ella le pudiera halagar la vista y no causarle daño. En resumen, entonces, ¿cómo son las caricias con las cuales vamos a brindar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro marido de las fuerzas del mal? Decimos los psicólogos católicos, a raíz de consejos de sabios y santos, que el mal se inunda con el bien. Inundar al mal con el bien para evitar el triunfo de Satanás en nuestros hogares es esto. Esto es lo más importante. Claro, hay otros muchísimos temas relacionados con todo lo que es el blindaje a nuestra familia, pero hay que comenzar por aquí. Por ser gratuito, habitual, por motivos no clásicos, desprendidamente, adecuados a quien lo recibe, oportunos, justo a tiempo y eficaces para lograr que el otro se sienta amado. Si hacemos esto todos los días, empezaremos a ganar la batalla y a alejar las bestias malignas del Apocalipsis de que asalten con éxito y tomen nuestro hogar y se apoderen de las almas de nuestros hijos. El demonio no quiere hacernos daño físico. El demonio quiere nuestras almas, quiere
no puede robar nuestras almas. No se las puede llevar Él al infierno. Para que Él tenga nuestras almas, tiene que haber una entrega voluntaria, lúcida. Tiene que haber pleno conocimiento, pleno consentimiento, plena decisión de abandonar a Cristo y seguir a Lucifer, como lo hacen los masones en su juramento masónico. Ellos abjuran formalmente de la fe cristiana, juran perseguir a Cristo por el resto de su vida y juran obediencia a Lucifer. Y están listos para recurrir a infinidad de armas a su alcance. Vimos la estrella de David, 7 armas que hoy dominan la tierra para quedarse con el alma tuya, pero sobre todo las que ellos más desean, el alma de los niños, de los inocentes. Mucho cuidado y emprendamos ya hoy un proyecto de acción con todo lo que hoy hemos aprendido. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Sí.